Escucharemos ahora la conferencia del profesor doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien será presentado por el doctor Darrocha. Bueno, quiero empezar aclarando que no voy a presentar al doctor Zaffaroni, porque me parece que no resulta necesario. Siempre que tengo este honor de encontrarme al lado de él, me equivoco además, porque siempre digo cuántos son los doctorados honoris causa que tiene de distintas universidades del mundo, y él me señala que no ese es el número. Yo tenía 43. ¿Por dónde andamos? 48. Bueno, ¿vieron? Il morto chi parla. Il morto que parla. O sea, tiene 48 y después todos los antecedentes que ustedes ya les conocen, y si por alguno no lo conoce, voy a mencionar dos o tres profesores eméritos de nuestra universidad. Los del prontuario no, por favor. No. El 26 y 41 lo hacemos después. Por ahora simplemente recordar eso de su categoría profesoral, que ha sido ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Pero bueno, esto, y si quieren me quedo hablando, pero él no va a hablar, porque si digo nada más que la mitad de lo que yo conozco, no le vamos a dejar el tiempo suficiente. Así que nuevamente, gracias, Raúl, por volver acá después de 25 años. ¿Te acordás? Hace 25 años, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nos reuníamos con tantos hijos y queridos amigos para hacer una tarea tan importante como inútil, en el sentido de que nos conseguimos en esos 25 años despedir a nuestro Código Penal y tener otro nuevo y adecuado Código Penal. Vamos a ver si intentémoslo de nuevo, a ver si hacemos algo. Yo también tengo mis serias dudas. Pero bueno, explícanos en todo caso cómo y por qué. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Chango. Realmente sí, yo sé que soy un impresentable. Reunirse para conmemorar el centenario de un código, por más que después voy a explicar las condiciones en que está el código, no deja de ser una ocasión interesante. Interesante para reflexionar, y reflexionar acerca de lo siguiente. Desde 1853 tuvimos una reforma constitucional, inconstitucional, que, bueno, la impuso Pavón en 1860. Después tuvimos una reforma en 1949, después se deroga por bando militar, tenemos otra, bueno, un 14 bis ahí de 1957, después tenemos una reforma de 1994, y códigos penales tuvimos dos. Es más difícil hacer un código penal que una constitución en la Argentina. Y bueno, pero ¿cómo nació nuestra codificación penal? Lo primero que llama la atención es la lentitud con que nace. Fuimos el último país de nuestra América en tener un código penal nacional. Habían pasado 75 años desde nuestra emancipación, cuando tuvimos el primer código penal. Esto no es un azar. ¿Qué significa? Significa que el poder en aquellos años no necesitaba de un código penal. Se ejercía de otra manera. Y bueno, el Martín Fierro, nuestro poema nacional, nos da una idea de la forma en que se ejercía. El primer código penal, como todos saben, se empieza a gestar a través de Carlos Tejedor, el primer profesor de Derecho Penal de nuestra Universidad de Buenos Aires. Y como todos, se trae de Europa. Algunos dicen que los códigos de nuestra América se hicieron por correo y se perdieron algunas cartas. Lo cierto que lo que dominaba en aquel momento era
el Código Español de 1822, que curiosamente se duda que haya tenido vigencia en España porque era resultado de la Revolución Liberal de Riego, el Código de 1848-1850 de la Restauración o la versión de 1870. Por el Caribe, el Código francés, y la única creación propia regional era el Código Criminal do Império do Brasil, de 1830. Pero nosotros demoramos hasta 1885 en que nuestro Congreso Nacional sancione un Código Penal. Tejedor, con muy buen criterio, no se le ocurrió hacer un código por cuenta propia, sino que contra lo que él mismo había escrito en su curso, tanto en la parte de leyes de fondo, leyes de forma, de los dos tomitos clásicos que usaba para la enseñanza, se inspira en el Código Bávaro de Feuerbach. Código de Baviera de 1813, a través de la traducción de Vattel, por supuesto. Código de inspiración claramente liberal, es decir, Anselm von Feuerbach fue el penalista liberal más ilustrado, más creativo, diría, de la primera parte del siglo XIX. Era alguien que se había puesto a estudiar filosofía, tuvo un hijo natural, el padre le cortó los víveres y afortunadamente se dedicó al derecho penal, por eso tuvimos penalista inteligente. El código de Feuerbach se opone al modelo napoleónico. La tradición era que el orden de bienes jurídicos afectados para elencar los tipos penales en la parte especial seguía la tradición del Decálogo, solo que con la laicización el lugar de Dios lo había pasado a ocupar el Estado. Y como vemos en el Código Napoleón, bueno, la propia familia, ¿no? La propia familia imperial, etc. Por el contrario, el Código de Baviera de 1813 elenca los tipos penales encabezados por los delitos contra la vida y contra la persona. El orden de bienes jurídicos cambia totalmente y esa tradición la mantiene nuestra codificación penal hasta hoy. Tradición que por otra parte ahora se ha hecho en la legislación comparada, en la legislación penal comparada, se ha hecho casi costumbre en todos los países. Nosotros en este sentido fuimos pioneros. Influye el código, bueno, sigue básicamente el código de Feuerbach, pero con algunas cosas que toma del código imperial, del código criminal do Império do Brasil. Naturalmente, este texto no era comprensible en la época. Feuerbach era un neocriticista, un criticista, en realidad compartía la filosofía criticista kantiana, solo que se contraponía a Kant en algún sentido, era más liberal que Kant, digamos. Creo que el liberalismo de Feuerbach separa totalmente la ética, la moral del delito, mucho más radicalmente que el propio Kant. Aunque después, naturalmente, en su teoría de la pena tiene una cierta agachada un poco extraña. Pero de cualquier manera, esa filosofía y la filosofía que nutría ese texto no era conocida entre nosotros, salvo algunos párrafos en francés que están en la traducción de Vattel. Cuando ese texto es sometido a revisión por una comisión que va cambiando, se van muriendo, van renunciando, etcétera, etcétera, hasta que finalmente queda Villegas, Ugarriza y García, estos tres hacen otro proyecto en lugar de corregir el proyecto Tejedor, que fue código, por supuesto. Código por sanción de nuestras provincias y código por sanción de la República del Paraguay. Bueno, en lugar de corregir el texto de Tejedor, hacen un nuevo proyecto completamente diferente, basado en el Código Español de 1848, 1850 y 1870.
¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque eran los textos disponibles de la época, lo que teníamos al alcance de la mano y lo que los jueces y penalistas tenían al alcance de la mano eran los comentarios al Código Español, Viada y Vilaseca, por ejemplo, y otros. Bien, este texto es adoptado solamente por la provincia de Córdoba por muy poco tiempo, hasta que se sanciona el Código de 1885, que debemos decir que realmente el ministro de Interior y Justicia acude al Congreso para apurar la sanción del Código. Daba la impresión de que realmente, sobre todo la nueva metrópoli que teníamos, Gran Bretaña, estaba exigiendo cierta seguridad jurídica que no teníamos por falta de un código penal de carácter nacional. Cabe aclarar que estaban desde 1863 tipificados los delitos contra el Estado. Lo primero que hizo la Corte Suprema, que nombra Mitre, entre los cuales había alguien que le había aconsejado el lawfare a Lavalle, por cierto, le había dicho, sí, a Lavalle, le había dicho que antes de fusilar a Dorrego le armara un juicio. Lavalle, como decía el general San Martín, era una espada sin cabeza, no lo hizo, pero fue la primera tentativa de lawfare que conocemos, uno de ellos era ministro de la Corte. Bueno, esa Corte proyecta las leyes contra el Estado Nacional, contra el Estado. Esa ley contra el Estado es aplicada a nuestros caudillos, sobre todo en el periodo de la Guerra del Paraguay, Guerra al Paraguay, quiero decir. Pero teníamos dos legislaciones, esa legislación por un lado y la legislación ordinaria por el otro. El Código de 1885 solo tipifica los delitos ordinarios y no los delitos contra el Estado. Esta doble legislación permanece, por cierto, hasta 1921. Inmediatamente desancionado el Código de 1885, código que por otra parte era el Código Tejedor, convenientemente arruinado por las intromisiones que había hecho especialmente el Senado. Este código se completa con el código procesal que se le atribuye a Barrio, y sí es el código Barrio, pero Barrio era una persona un poco más inteligente que el texto que se sancionó, que también fue convenientemente arruinado por las cámaras. Manuel Barrio, el proyecto de Manuel Barrio, si bien se inspiraba en la ley de enjuiciamiento criminal española, en el periodo más turbio, más inquisitorio de la legislación penal española, de la codificación penal española, procesal penal española, lo cierto es que no era tan malo como el texto que se sancionó. Es curioso entender que este texto de código procesal es el texto que le atribuye al jefe de policía la condición de juez de contravenciones. No se legisla la materia contravencional en el Código Penal, de la vieja tripartición napoleónica. Nunca distinguimos entre crímenes y delitos en nuestra legislación positiva, sino que se legislan delitos. Nosotros lo llamamos delitos, otra simplificación que se hizo en Brasil lo llama crímenes, pero nunca se hizo esa distinción, y las contravenciones no se legislaron en el Código Penal, sino que quedaron conforme al Código Procesal de la época para ser legisladas y penadas por la policía. Circunstancia que se mantuvo en la ciudad de Buenos Aires hasta 1996. Es decir, por más de un siglo. Inmediatamente, naturalmente, se percatan de que ese texto contenía una serie de fallas importantes, que había sido algo sancionado a las apuradas, y entonces se nombra una comisión integrada por Rivarola, Piñero y Matienzo, que elabora el proyecto de 1891. Proyecto en el cual adviene a nuestra legislación, si bien mantiene la estructura en general de Tejedor, introduce la segunda generación, se inspira algo en la segunda generación de códigos europeos,
fundamentalmente en el Código de Hungría, sí, en el Código belga y en el último grito de la moda del momento, que era el Codice Zanardelli, el primer código de la Italia Unida. Además, este proyecto de 1890 incluye una cosa novedosa, que es nuestro artículo 52. En la versión original, no con la modificación que tuvo, ni ahora que está declarado inconstitucional, sino en la versión original copiada textualmente de la ley de relegación francesa en la Isla del Diablo. Es decir, de alguna manera es el antecedente de lo que después fue nuestro penal, nuestra Siberia propia, es decir, el penal de Ushuaia. Y el penal de Ushuaia se empieza a construir recién a comienzos del siglo pasado, por proyecto de un arquitecto cuyo nombre es interesante, Muratja se llamaba. Pero este proyecto de 1890, tanto Rivarola, Piñero y Matienzo eran los fundadores de los primeros creadores de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad de Buenos Aires. Eran los jóvenes brillantes de la época, por así decir, particularmente hay que detenerse en Rivarola, porque Rivarola comienza siendo un darwinista spenceriano, pero luego empieza a leer a Kant y va cambiando hasta que se convierte en un kantiano y es quien más cerca está de la posible interpretación del sentido liberal original del Código de 1885, es decir, de Tejedor. De ahí que cuando él escribe un comentario en 3 tomos sobre el Código de 1885, le arrime mucho más el bochín a lo que es la línea filosófica e ideológica de nuestra codificación originaria. Este proyecto no es tratado por las cámaras, duerme. En 1903 se hace una reforma bastante inconsulta, en la cual se toma de este proyecto, sí, la disposición copiada a la ley de relegación francesa, ya con el penal de Ushuaia en construcción, y en 1906, es decir, este proyecto de esta reforma de 1903, según Julio Herrera, el catamarqueño, realmente le quita lo mejor y deja lo peor del proyecto de código del Código de 1885. Herrera hace una profunda crítica de todo esto en 1910. Herrera es otro personaje interesante que tiene una actuación bastante descollante en nuestra legislación penal. Lo interesante es que nunca fue profesor de ninguna universidad, era un político, gobernador de Catamarca, que después fue senador, y bueno, se puso a estudiar Derecho Penal por su cuenta, y su aporte es bastante interesante. Hay 2 personas que en esta dinámica hay que prestarle particular atención, Rodolfo Rivarola y Julio Herrera. Todo esto duerme hasta 1906, en que se nombra una nueva comisión para redactar un nuevo proyecto de código, que es el proyecto de 1906. Esta nueva comisión tiene una particularidad, más numerosa, y tiene una particularidad, la integra un médico, Ramón Mejía, que fue uno de los principales introductores del positivismo en nuestro país, junto con José Ingeniero, por supuesto. Este proyecto duerme el sueño de los justos hasta que 10 años después Rodolfo Moreno lo saca, hace una encuesta que es respondida de una manera rara por varias personas, y sobre la base de esa encuesta presenta el proyecto de 1917, que es el proyecto de 1906 con algunos retoques. Rodolfo Moreno, hijo, es un personaje interesante por sus aportes teóricos o dogmáticos. Era un profesor, creo que adjunto de la Universidad de Buenos Aires, sino como personalidad política. Y realmente debe haber tenido una cintura política verdaderamente admirable,
porque logra que se integre una comisión especial de legislación penal en la Cámara de Diputados, comisión especial, a la cual convoca a dos socialistas y a dos radicales de la íntima confianza del presidente Irigoyen. Cabe aclarar que Rodolfo Moreno en ese momento era el presidente del bloque conservador opuesto al gobierno de Irigoyen, de modo que, bueno, la cintura política de este personaje es interesante. No en vano, posteriormente fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, embajador en Japón, y llega a ser casi presidente de la República, candidatura que se frustra porque el Partido Conservador decide poner como candidato a Patrón Costas, lo cual decide el golpe de 1943. Pero volviendo a 1921, cabe aclarar que Irigoyen estaba detrás de esto, aunque en alguna medida, aunque no participe activamente. Evidentemente los dos diputados de su privanza lo tendrían informado. Irigoyen había visitado presos, se ocupaba de dar indultos, indultó todas las penas de muerte durante su gobierno, etc. De modo que se mantenía cercano a la problemática. Finalmente, bueno, el código, en todas estas contribuciones que tiene el proyecto de Moreno, y que finalmente se convierte en código, una de las más interesantes es la observación de uno de nuestros primeros procesalistas del siglo pasado importante, que fue Tomás Jofré, el puntano Tomás Jofré, el tuerto Jofré le decían en San Luis. ¿A quién se debe el artículo 41 de nuestro Código Penal? El artículo 41, la audiencia del artículo 41 de nuestro Código Penal. Otra de las cosas que tiene nuestro artículo 41 es la mayor o menor capacidad para ganarse el sustento propio, el de los suyos, etcétera, que es una forma que remite al buen juez Mañó, y que fue introducida por el primer senador socialista de América, Enrique del Valle Berlucea. Pero la audiencia 41, Jofré le dice, ponga esa audiencia, porque sabía que seguía vigente el código pseudo barrio, o barrio arruinado, y en consecuencia no había contacto directo de los jueces con los condenados, con los sentenciados, con los procesados. Bueno, recién la cosa empieza a cambiarse con el Código de Córdoba, 1936, etcétera, muchos años después. Pero hasta ese momento el procedimiento era escrito, como lo tuvimos acá hasta 1992, y la única posibilidad de encuentro era esta audiencia esta audiencia Jofré del artículo 41. Y quiero aclarar que cuando se dice que se individualiza la pena en nuestro código, artículos 40 y 41, y se remite al 40 y 41, el 40 no dice nada. ¿Y por qué no dice nada? Porque se quedó vacío y había que correr todos los números, y entonces por no correr todos los números no tenían computadora, lo dejaron así, y la pena se establecerá entre el mínimo y el máximo según el artículo que sigue. El artículo que sigue es el 41, que es realmente el artículo que dice algo. Con posterioridad a la sanción del código, pasan unos cuantos años y nuestro Código Penal de 1921 afortunadamente sigue indemne, hasta que en 1936, si no me equivoco, en la década del 30, no sé, me estoy equivocando si fue el 33 o el 36, con motivo del secuestro de Ayerza, Ayerza era un joven que pertenecía a uno de los grupos neofascistas o de extrema derecha, fascista porque en aquel momento no se vinculaban así, sino que la derecha nuestra estaba orientada más bien por la derecha francesa antidreyfusiana. Bueno, de estos grupos es secuestrado y le dan muerte, lo cual genera un escándalo, y esto determina que se envíe un proyecto que destrozaba verdaderamente el Código del 21 y que termina siendo sancionado, aprobado por el Senado, que le enmienda la plana todavía y establece la pena de muerte por electrocución, es decir, la silla eléctrica. Este proyecto pasa a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados,
Cuidado, estamos hablando de los años 30, estamos hablando del fraude patriótico, estamos hablando de proscripción del entonces partido mayoritario, estamos hablando de la presidencia de Agustín P. Justo, y sin embargo esta Cámara de Diputados tuvo la dignidad que alguna otra Cámara de Diputados electa democráticamente no tuvo, de resistirse y no tratarlo nunca. Con la gran influencia en eso del propio Rodolfo Moreno Hijo, que defendió a muerte su código. En 1937-38 tenemos el proyecto Colgómez, es decir, hay una serie de embates contra el código de 1921 por el lado del positivismo. El positivismo lombrosiano había llegado a nuestro país hacia 1886, en un tiempo bastante temprano, por cierto. Cundió por todas nuestras cátedras, más o menos a veces un poco disfrazado, pero en definitiva ese positivismo del reduccionismo biológico, evolucionista, darwiniano, spenceriano, policial por otra parte, con su peligrosismo, etcétera, se adueñó de nuestras cátedras como prácticamente de toda nuestra región, de toda América. Prendió muy bien, no nos olvidemos que nosotros tuvimos el raro privilegio de tener 2 visitas de Enrico Ferri, personalmente, y una de la hija de Lombroso, de Gina Lombroso y Guglielmo Ferrero, su marido, que reafirmaron acá toda esta cuestión del lombrosianismo, ¿no? No vino el propio Lombroso, pero también sabemos que en alguna de esas visitas Lombroso se peleó con Juan B. Justo, dijo que era socialista en aquel momento, dijo que no concebía el socialismo en un país no industrializado, todo eso le genera una polémica con Juan B. Justo. Cabe aclarar que Ferri terminó siendo senador fascista. Pero bueno, nuestro código se salva de eso, salvo, bueno, la mayor o menor peligrosidad del artículo 41 y la fórmula de pena de la tentativa inidónea, tentativa imposible. Pero salvo esas cosas, no es un código positivista. Le tenemos que agradecer a Rodolfo Moreno que realmente no nos haya hecho un código positivista, que era lo que dominaba en aquel momento en nuestras academias. Y lo que dominó nuestra ciencia jurídico-penal, nuestra dogmática jurídico-penal, hasta pasados mediados del siglo pasado. El proyecto Col Gómez responde a esta tendencia. Se habían peleado al final Gómez con Col por el delito político, etc. Seguido por otra versión, también positivista, aunque atemperada, del proyecto de José Peco de 1940. En 1951 el proyecto de Benedetti, también sigue esta corriente. En 1953 el proyecto Levene, más o menos lo mismo. Y de esta manera llegamos a 1960 con el proyecto de Sebastián Soler. Este proyecto de Sebastián Soler no pudo tratarse porque fueron disueltas las cámaras con motivo del golpe de Estado que lleva a Guido al gobierno de facto. Y este gobierno de facto en 1962 promueve la primera reforma masiva del Código Penal por una comisión bastante numerosa, que fue derogada al año siguiente, ya restablecido el gobierno constitucional con Ilia. En todo esto la crítica y la derogación, etcétera, tuvo un particular protagonismo el profesor de Córdoba, don Ricardo Núñez. En 1968, otra dictadura, ya esta la de Onganía, su gobierno de facto, incurre de nuevo en una reforma masiva del Código Penal, proyectada por Sebastián Soler, Aguirre Barro y Fontán Balestra. Esta reforma se mantiene hasta el año 1973, en que el gobierno constitucional de Cámpora la deroga. Con posterioridad se nombra una comisión que hace otro proyecto de Código Penal, el proyecto de 1974,
que no tiene viabilidad. Proyecto no exento de la vieja tradición positivista en algún caso, bastante lamentable en algunos supuestos, pero la dictadura de 1976 reimplanta la reforma masiva de 1968, la 20.509, con algunos agregados propios que le empeoran todavía más. Este texto que confiere a nuestro Código Penal la fisonomía más autoritaria que ha tenido en toda su historia, bueno, toda su historia hasta ahora, no quiero decir ahora. Es derogado en 1984 y a partir de entonces tenemos un fenómeno muy particular. Primero y fundamentalmente, nuestro Congreso Nacional viola abiertamente la Constitución, porque la Constitución no le confiere al Congreso la facultad de legislar en materia penal como se le dé la gana, no, sino que le impone que sancione un código penal, es decir, que codifique la legislación penal. Nuestro Congreso Nacional empezó a sancionar leyes penales especiales, disposiciones penales que los brasileños llaman extravagantes, y son extravagantes, es decir, queda mal hacer una ley de cualquier cosa sin ponerle un tipo penal al final. De esta forma, nuestra legislación penal empezó a descodificarse hasta el punto de que cada código penal que uno compra en cualquier editorial tiene más páginas la legislación penal especial que el código. Es decir, en ese sentido se empieza a incumplir el mandato constitucional. El mandato constitucional dice un código penal. ¿Y por qué un código penal? Porque el movimiento codificador es un movimiento que deriva del enciclopedismo de alguna manera, un movimiento que exige que en una ley se agote el contenido de una materia en forma sistemática para facilitar su interpretación y su aplicación. Bueno, nosotros no. Empezamos a hacer leyes penales especiales y a poner disposiciones extravagantes en leyes no penales, a gusto, cada vez en forma más creciente. Les digo que es muy difícil hacer el balance de todas estas disposiciones y a veces distinguir si algunas de esas disposiciones que establecen sanciones son penales o son de carácter administrativo. Es bastante difícil. Pero hay otra cosa peor. La comisión que sancionó el código, la comisión presidida por Rodolfo Moreno en 1921, en 1917, era una comisión especial. Ustedes saben que en los parlamentos, en los congresos, de repente hay que crear comisiones, porque hay que distribuir presidencias de comisiones entre los bloques para equilibrar los bloques. Además, cada uno quiere tener la presidencia de comisiones porque así tiene asesores especiales, etcétera, contratos por cada presidencia de comisión, etcétera. Todo esto se sabe que es la práctica en cualquier parlamento, pero sobre todo en los nuestros. Bueno, como había que crear comisiones, se crearon comisiones permanentes de legislación penal en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La legislación penal es especial, es excepcional. No es una legislación ordinaria que se está sancionando todos los días. Pero si se crea una comisión permanente, la comisión permanente, como toda burocracia, tiene que hacer algo. Y si es una comisión permanente de legislación penal, tiene que hacer leyes penales. Y las hace, por supuesto. Entonces hemos ordinarizado la legislación penal. Y esto ha contribuido, frente al populacherismo propio de los medios monopólicos de comunicación con que Dios nos ha castigado, ha contribuido a una demolición del Código Penal, a una destrucción del Código Penal. Por lo menos en la dictadura del 76 o en la ley del 69, del 68, había cierta coherencia con el autoritarismo. No, acá directamente es la incoherencia. Se sancionan leyes, se reforma el código,
se toca el código sin saber cuáles son las consecuencias, y a las pruebas me remito. Hoy yo no estoy seguro, estoy pensando, pero creo que desapareció el dolo eventual de nuestro Código Penal. Sí. Quien lee lo que se hizo sobre los delitos de tránsito se da cuenta de que han metido una forma grave de culpa, que soy partidario de ponerla, sí, pero en forma general, pero lo han hecho solo para esos delitos. Entonces, ¿qué? ¿Resulta que los delitos del tránsito son privilegiados ahora respecto de los otros hechos culposos? Yo coherentemente no atino a interpretar esto y a decir, no, miren, quedó... Coherentemente, estas son las incoherencias, resultado de presiones, resultado de que, bueno, no sea que mañana nos critiquen, no sea que mañana salgamos en Clarín, en La Nación o en la televisión. Y de esa manera estamos viviendo un proceso de descodificación. Y no solo de descodificación. Estamos viviendo un proceso mucho más grave. Si vemos la lista de delitos sancionados por nuestro Congreso, en que se impiden beneficios, o la forma en que arbitrariamente para determinados delitos se impiden excarcelaciones, eso tiene un significado práctico. Ese significado práctico es sobrepoblar cárceles. En una región donde sabemos que la superpoblación carcelaria provoca muertos, porque aumentamos los presos sin aumentar los funcionarios. Y en consecuencia dejamos el control interno de las cárceles a cargo de bandas de presos, que se pelean entre ellos y generan los motines. En toda la región estamos viviendo eso. Quizá todavía nuestro país no haya llegado a esos límites, aunque la provincia de Buenos Aires no sé si no está cerca. En otros países sí, se ha superado el límite, y con eso lo que se está obligando es a nuestros jueces a convertirse en autores mediatos de penas crueles, inhumanas y degradantes, eventualmente de torturas y eventualmente de muertes. ¿Quiénes son los responsables de los 500 muertos de los últimos meses en Ecuador? Estaban en la cárcel por disposición de jueces. Los jueces ecuatorianos no sabían cuál era la situación de sus cárceles. Podría decir que los jueces se encuentran en una situación de estado de necesidad disculpante ante la amenaza de los medios masivos de comunicación y de los políticos inescrupulosos cuando excarcelan a alguien y comete un delito. Yo no sé, es una situación más o menos parecida a la que en algún momento se planteó en Alemania cuando se procesó a algunos directores de hospitales o de manicomios porque habían entregado a algunos enfermos. Los directores de hospitales decían si no entregaba a alguno mataban a todos. No sé, creo que esto planteó un serio problema en la dogmática alemana en aquel momento y en la jurisprudencia. Creo que esta situación de sobrepoblación carcelaria, que en algunos países alcanza el 300%, el 400%, me estoy refiriendo a Ecuador y me estoy refiriendo a El Salvador, y no les cuento las cárceles brasileñas convertidas en campos de concentración, pobladas por personas que tienen una gran riqueza de melanina. Bueno, todo esto se nos plantea en nuestra región a medida que nuestros legisladores emiten leyes penales, porque forman parte de comisiones de legislación penal que tienen que justificar su existencia para poder tener los contratos de todos los asesores que tienen a su alrededor. En fin, esta es la situación que estamos viviendo, un proceso de descodificación de nuestra legislación penal, de caotización de nuestra legislación penal, como creo que no existía
ni siquiera en los tiempos de la legislación colonial, que por lo menos estaba redactada en buen castellano. Bueno, muchísimas gracias.